Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Y a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto tenerte esta mañana. Muchas gracias, Ernesto. Buen día. Me da gusto saludarlo, como siempre, verlo siempre es un placer y saludar a su numerosa audiencia. Así que contento de esta invitación y muy agradecido, por cierto. Hello Future. Sí, bueno, eso es un logo que se han inventado, ¿no? Para entrar un poco. Florecimiento salvadoreño, ¿eh? Bueno, We are talking para el futuro, ¿no? Este programa que ahora busca prometer becas de inglés para la totalidad de estudiantes, tanto en escuelas técnicas como en universidades, que es lo novedoso. Sí, realmente hoy estamos, digamos, avanzando a pasos agigantados, porque lo que ya se anunció hace unos meses, que es la educación superior para todos los jóvenes que estudian el bachillerato de segundo año general y tercero técnico, de todas las escuelas, de las 628 escuelas que tienen bachillerato en el país, en zona rural y urbana, hoy pueden continuar sus estudios en las universidades, en las escuelas técnicas y hacer cursos vocacionales, haciendo un proceso formativo. Además de eso, hoy ya hay 6.000 jóvenes estudiando en 10 universidades, pero hoy ya tenemos casi 25 universidades firmadas, o sea, superó ampliamente mis sueños y mis expectativas, que para este año pensaba que íbamos a tener 14, y hoy ya tenemos casi 25 de las mejores universidades del país, así que sumamente entusiasmado con eso. Pero no obstante eso, que ya es un logro magnífico y los jóvenes ya están participando, casi todas las escuelas han iniciado el proceso formativo. Cuando digo casi todas, estoy hablando, vuelvo a repetir, las más urbanas y las más rurales. Nos falta llegar a algunas y en las próximas días o semanas estaremos iniciando con ellos lo que significa ese proceso formativo. Quisimos darle una vuelta de tuerca más y anunciamos anteayer en el Teatro Presidente que se dieron cita 1.500 jóvenes, casi 1.500 jóvenes, y llenaron ese predio, jóvenes que venían, que son de los 6.000 que ya están becados. Vamos a iniciar un programa piloto en este segundo ciclo, ahí estamos viendo las imágenes, porque hemos firmado un convenio con Open English, que es una prestigiosa institución, Academia de Inglés Internacional, para que cada joven que estudia en las universidades de manera simultánea y virtual realice 5 horas semanales de inglés por todo lo que dura la carrera. O sea, no es un cursito, de que van 3 meses y ahí salen aprendiendo alguna cosita. No, irán por 5 años, o lo que dure su carrera, porque si es una escuela técnica o una universidad, o lo hacen en la universidad y es un estudio técnico, puede ser de 1 a 3 años, pero todo lo que dure su carrera harán eso. Y al mismo tiempo, que es importante saberlo, Ernesto, hemos firmado un convenio con la Secretaría de Innovación, con Daniel Méndez, que es su titular, y que todos los jóvenes también que estudien en este nuevo proyecto y en esta nueva posibilidad de tener acceso a los estudios superiores, van a también hacer cursos de tecnología. Quienes no estudien carreras tecnológicas estarán haciendo un tipo de curso, porque todas las carreras hoy necesitan estar acompañadas de tecnología, y quienes estudien cursos o carreras tecnológicas harán otro tipo de cursos más sofisticados, complementando lo que ya estudian. Así que estamos tratando de capacitar a los jóvenes de la mejor manera posible para que ellos alcancen su potencial y estar a la altura cuando se gradúen de los requerimientos de un mercado que cada vez es más exigente y necesita tener una capacitación acorde a la realidad y al mundo que va cambiando. Alejandro, voy a retroceder un poco en tu primera intervención, donde hacías ver de que las expectativas y al acompañamiento de universidades ha superado un poco la idea de que tenías que podían haber sido 15, pero ahora tienes más. ¿Tú crees que en el país se ha logrado elevar ese nivel de conciencia de la responsabilidad, más allá del concepto de responsabilidad social, sino del concepto de responsabilidad
que tenemos todos para sacar adelante el país? Es una pregunta con una observación muy atinada, Ernesto, porque definitivamente yo hoy debo agradecer. Yo fui muy crítico, usted sabe que me invita hace 20 y tantos años ya, y le agradezco enormemente ese acompañamiento tan valioso que usted me ha brindado. He sido muy crítico de las universidades a través de los años que de alguna manera no abrazaron a su pueblo o crecieron un poco dándole la espalda en algunos casos o en muchos casos a ese pueblo olvidado, a esos chicos de las escuelas públicas que nunca... todos muy indiferentes Sí. a entender el problema social de este país. Sí. El gen, Absolutamente. el ADN. Y hoy... Históricamente en el país, acordémonos de dónde venimos. Exacto, bueno, muy bien. Un sistema oligárquico y todo el proceso de transformación, la guerra, pero puntualmente, ¿tú crees que hemos elevado esa categoría de conciencia? Se está elevando y es una transformación cultural en la que yo siempre hago hincapié, porque antes de provocar cualquier tipo de transformación real del país, en este caso de educación, porque para mí... Si no es la educación, no va. Sí, pero antes de la educación, y para mí, Ernesto, esta es una opinión personal, sí. Es la segunda política más importante que está implementando el presidente Bukele después de la etapa de pacificación y de seguridad. Para mí todo este cambio estratégico de que todos los jóvenes del país puedan continuar sus estudios superiores es un cambio tremendo. Pero antes de hacer... Antes de hacer ese cambio educativo, tiene que estar acompañado de un cambio cultural de los maestros, que tienen que actuar distinto, de los directores lo mismo, de las universidades que hoy sí abrazan a su pueblo, y son 25 las universidades que están brindando y ampliando el abanico de posibilidades para todos ellos. Antes era una lucha, hoy estamos compartiendo universidades y Estado el 50% más o menos, por decirle un número redondo, de los gastos, de lo que significa, que además significa el 10% este presupuesto, lo que representa este cambio para el país, de lo que saldría si lo hubiera hecho otra política pública o una organización internacional. Eso todavía ni siquiera se termina de comprender. Entonces hay un cambio cultural de la familia, de las escuelas, del ministerio, de la dirección, de los padres, de todos. Tocaste el tema de familia y escuela, que es el caso del INTI, todo esto que sí, me parece sí. que ese es el tema, ¿no? Al cual tiene que entrarle una política como la que tú promueves para evitar esa situación. Bueno, mire, la gran mayoría, esto como pasaba, Ernesto, cuando usted me invitaba gentilmente hace años y estigmatizaban a las comunidades y a los jóvenes proponiéndoles proyectos de prevención, y veían a los jóvenes, tanto las organizaciones internacionales como la política pública, veían a los jóvenes como potenciales delincuentes y desarrollaban programas de esa naturaleza que no era dinero tirado a la basura, sumamente ineficientes, pero muy mal llevados adelante, sin entender realmente las dinámicas. Lo que ocurre en las instituciones, no podemos seguir estigmatizándolas. Yo quiero ir a esas escuelas que más les duele, porque la gran mayoría... de estos movimientos, ¿qué habrá pasado ahí en el caso con estos muchachos? Gracias a la buena inteligencia de la autoridad, la fiscalía, la policía, el gobierno, se logró desarticular esa situación. ¿Qué habrá pasado ahí? Lo más probable es que queden resabios de una cultura que se hizo piel, que se hizo parte de... Entendamos, Ernesto, que durante 30, 40 años el país, sobre todo millones y millones de salvadoreños, la mayoría de los salvadoreños que vivieron en las comunidades, vivieron de un modo que la otra parte del pueblo no conoce, entiende, cree entender lo que significa, pero vivió con miedo, encerrados, sin posibilidad de accesos al desarrollo emocional, intelectual, económico, político, etcétera, etcétera. El haber entrado, el haber pacificado los territorios, las comunidades, a la gente, sentirse con otra libertad, con otras posibilidades, representa un florecimiento distinto en sus vidas.
nosotros estamos tratando de generar toda una cantidad de proyectos integradores, tratando de liderar todo este desarrollo social que nos ha encargado con mucho orgullo, lo llevamos adelante el presidente de la Nación, y movilizar a la gente que antes, se lo digo por experiencia, yo estuve 22, 23 años, usted lo sabe, Ernesto, en los lugares, y sigo estando, en los lugares más jodidos, más difíciles, donde había que tocar la puerta y hablar con cada pandillero, con cada palabrero o con cada jefe, con quien sea, para entrar a trabajar allí. Porque yo no entraba como un control de territorio que tenía la delincuencia, hoy ya no es así. Absolutamente. Ahora es de penetrar ya como el programa y lograr establecer nuevos proyectos. Y lograr la participación masiva, lugares donde nosotros vamos, lugares que llenamos. La participación, yo le dije al presidente hace años, mire presidente, si nosotros logramos como política pública que el pueblo participe de manera masiva en los proyectos, habremos dado como país un paso gigante. ¿Cuál es el enfoque principal o fundamental? ¿La escuela o la comunidad? No, todo. No hay manera de separar. Ni separar eso, ni separar a nadie. Todas las instituciones, la sociedad, los medios, las empresas, las universidades, los vecinos, los viejos, los abuelos, los jovencitos, la familia. Todos tenemos que ser parte de este cambio. Si los que estaban adentro no salen y los que estaban afuera no entran, si no hay esta ida y vuelta que no existió nunca y ahora no se naturaliza todas esas relaciones y no se rompen esos embudos, no hay posibilidad de desarrollo. Era necesario un poco también a iniciativas como las que me mencionabas, de este proyecto de establecer el idioma inglés a través de becas, también entender y comprender el fenómeno causal que socialmente ha venido sufriendo esa transformación gracias a políticas como la que tú has venido desarrollando y que ahora, después de un largo tiempo, un calvario que te ha tocado llevar, pues obviamente hay mayores facilidades para llevarlo a cabo. La juventud tiene un estado emocional diferente a la de antes. Estábamos hablando un poco de la practicidad de algunas filosofías como la estoica y otras acá con Alejandro Goodman. Pero hablando de esos estados emocionales, ¿cómo ves al joven ahora? Bueno, mire, le voy a poner un ejemplo que marca, primero, Ernesto, que hace tiempo vengo diciendo que el estado emocional de la población salvadoreña que vive y ha vivido en las comunidades está lastimado, porque han vivido 30, 40 años bajo situaciones no solo de pobreza, que ya eso marca un estado de ánimo, un estado de vida, una actitud respecto a la vida, condiciones muy adversas, sino sobre todo en situaciones de mucha violencia, de mucha precariedad de todo tipo, de mucho miedo. Eso provoca después, porque no es que vivieron una situación traumática que de por sí puede marcarlo para toda la vida, en un momento puntual, sino vivieron en una situación traumática durante 20, 30, 40 años. Nadie todavía sabe el nivel de deterioro, cuán lastimado está el salvadoreño que ha vivido, que ha descansado mal, que ha vivido mal, que se ha levantado mal, que ha vivido preocupado, con miedo, sin posibilidades de salir afuera, sin conocer el otro mundo, de desarrollarse en todos los niveles posibles. Pero no obstante eso, uno puede ver, el otro día, hace un mes, nosotros llenamos el Estadio Mágico González con 27.000 jóvenes, escúcheme bien, que se levantaron a las 2, 3 de la mañana, que venían de los lugares más recónditos del país y estuvieron 5 o 6 horas bajo el sol, solamente de las escuelas de bachillerato. No le regalaban, no había un concierto de Shakira, no había un concierto de Calle 13, ni el juego. Ni la selección nacional llena. Bueno, ni eso, ojalá la llene, pero no es fácil. No se estaba regalando nada. Esos jóvenes vinieron genuinamente interesados, porque ni siquiera era obligatorio, o sea, genuinamente interesados
a presenciar, a escuchar las posibilidades de continuar sus estudios en el futuro. O sea, fíjese cómo eso es un... Venían con sed de saber qué me ofrece, necesito, ¿no? Algo así me quiere decir. Exacto. O sea, eso responde a su pregunta mejor que... Porque yo le puedo dar una interpretación. ¿De cuál es mire, yo estoy acá... El joven necesita atención. El joven necesita sentirse joven, el joven no es ningún vago, ni es que está todo el día... Puede ser que esté mucho tiempo más del que uno le gustaría en el teléfono y viendo las redes y distraído, sí, pero el joven también es un joven, es un ser humano que no es un potencial ser humano o un potencial adulto. Es un joven y hay que entenderlo en sus circunstancias, hay que escucharlo, hay que motivarlo, hay que enamorarlo. Y eso, solamente eso refleja que los jóvenes están interesados en cambiar su vida, en mejorarla, en participar de su propia, en la construcción de su propio futuro. Entonces eso es algo magnífico. ¿Para qué estamos educando a los jóvenes? ¿Para ser empleados o ser...? Es una disyuntiva social, educativa que he escuchado en muchos debates, ¿no? Bueno, ¿un modelo educativo para qué? Bueno, es una muy buena pregunta y no me animaría a responderla solo porque creo que necesitaría y escucharía a otros... pero y a otra gente que también sabe mucho de esto, pero yo sí me animo a decirle algunas cosas. Hoy, con todas estas posibilidades, estamos educando al joven para que tenga una mirada política distinta de sí mismo y del mundo. Cuando yo hablo de mirada política, seguramente a mucha gente le parece una mirada política partidaria, porque así, esta es una mirada política distinta. El joven antes, y este para mí es el cambio más trascendental, es político-cultural, antes no veía nada. Mire, yo tengo acá, en esta pulsera, algo que dice lo siguiente, me la voy a Y andas muchas pulseras. Sí. Desde que te conocí. Sí, eso. Pero esta... había visto que andabas un reloj, hoy andas un reloj. Hoy me puse un reloj porque... andas, no, porque ¿sabe qué? La verdad que es una tontería mía, pero nunca te había visto. No, yo con reloj no ando, pero me gustó este reloj y me lo compré. Bueno. Por cierto, bueno, no quiero decir nada. Veamos un poquito tu pulsera. Dice, antes hacías lo que podías, hoy nos gustaría que hagas lo que sueñas. Entonces, hoy el joven, en este florecimiento salvadoreño, todos los jóvenes del país, tenemos que enamorarlos para que se vean incluidos en este mundo. Antes los jóvenes sabían que tenían su futuro marcado, sabían que no iban a formar parte de esa educación superior, sabían que iban a trabajar de lo que pudieran en función del acceso a algún trabajo o ayudar a la familia en algo que ya se venía haciendo, etc. Pero no se veían proyectados, y se lo digo con conocimiento de causa, más que el 1, 2, 3, 4%, 5%, voy a exagerarle, de los chicos que estudiaban en las escuelas públicas tenían la posibilidad de ir a una universidad o estudiar alguna escuela técnica. Los demás, Dios los ayude. Hoy hay un cambio, hay una mirada donde ellos, y nosotros estamos enamorándolos y convenciéndolos y vamos a meter los dedos bien en la tierra y sacarlo con sangre si es necesario, para que no se nos escape ninguno. Todos los chicos algo tienen que estudiar. No van a entrar los 45.000, 50.000 que hay en el bachillerato, pero que entren o que estudien este proceso la mitad y el día de mañana la mayor cantidad posible a ese número total, ese universo. Me quedo con el interés de un día entrar con otros especialistas a debatir cuál debería de ser el modelo o el enfoque de la educación en el país. ¿Sí? Debería haber muchos modelos. ¿No? Educarlos para ser empleados o crearlos para ser emprendedores. Mire, habría que ver la experiencia de otros. Pero eso hasta puede ser complementario, porque uno puede ser... porque no puede ser emprendedor sin tener el conocimiento. Exacto. Obviamente. Una última pregunta, no la quiero pasar por alto. ¿Has tenido la oportunidad con el presidente, hablando del tema en particular por cual nos visita, que es el caso de estas becas para el idioma inglés para más de 20.000 jóvenes que van a tener acceso? ¿No has tenido la oportunidad de hablar con el presidente Bukele y decirle, presidente,
¿por qué no hacer la educación primaria? Comenzar con un plan piloto de 1 a tercera, a quinto grado, sexto grado. Estoy seguro que pronto ese inglés va a ir bajando cada vez a niveles inferiores para que sea esto de manera masiva. Porque yo sueño con que la tecnología, educación pública ya sea, en este país ya debería de ser. Costa Rica lo hizo tanto años, en Costa Rica hablan inglés. No, es que, pero y no solo eso, sino que le complemento, inglés, tecnología y hacer trabajo en las comunidades, en su formación profesional, es absolutamente fundamental porque hay mucho conocimiento esperando ser descubierto en las comunidades y eso es lo que todavía falta en la formación profesional de los estudiantes de la academia. Así es, el trabajo social, que también lo identifique con la necesidad de los Exactamente. Los salvadoreños nos hace falta mucho ser solidarios de verdad. Entender de qué se trata y cómo se puede cambiar y transformar un país. De cómo integrarnos. Que es Exactamente. Te agradezco muchísimo, el tiempo se me fue. Muchas gracias, Ernesto, muy amable de corazón. Muchas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.